Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conocen los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! Sean bienvenidas y bienvenidos a Conócete. Hoy les presentamos a la doctora Corina Giacomelo, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, quien nos hablará de Derecho Internacional y la perspectiva de género. Acompáñenos. Bienvenidas a todas y a todos. Esta ponencia va a tratar el tema, se va a enfocar en la vinculación entre relaciones de género y sistema de ejecución penal. En lo específico vamos a hablar de las mujeres privadas de libertad, o más bien mujeres en conflicto con la ley, lo cual en muchísimas ocasiones coincide con hablar de mujeres privadas de la libertad y de cuáles son los marcos de protección de los derechos humanos de estas mujeres. Bueno, ¿por qué hablar de mujeres privadas de la libertad? En primer lugar, se ha registrado, y es una tendencia que podemos definir como mundial, un aumento en el número de mujeres que se encuentran en prisión. Esto se debe sí a un mayor involucramiento de las mujeres, especialmente en delitos relacionados con drogas, delitos contra la salud, como se les conoce en México, pero también a la penalización de ciertos delitos, como son, por ejemplo, delitos reproductivos, lo que sería aborto, y que en muchos países, como es el caso de México, se cataloga como homicidio en razón de parentesco, y también por el uso específico de la prisión en delitos que a lo mejor ameritarían una sanción alterna, como es el caso de delitos contra la propiedad. Por lo tanto, hablar de mujeres privadas de la libertad no significa únicamente hablar de delitos cometidos por mujeres, sino también de cómo el sistema penal funciona en relación con ciertas conductas y qué tipo de medidas se implementan con respecto a ellas. A nivel internacional existe un consenso respecto a que las mujeres en su mayoría cometen delitos no violentos que no ameritarían la sanción, una sanción privativa de la libertad, y sin embargo, a la par de esto sí se registra un aumento en estas cifras. A su vez, estudios cualitativos muestran que el perfil de estas mujeres
es muy común, encontramos tendencias muy parecidas en distintas latitudes y son mujeres que han sufrido historias de marginación temprana, violencia de género, maltrato, en algunos casos se han visto involucradas en prostitución, inducidas por la propia pareja, relaciones de pareja muy violentas, embarazos tempranos, historias de uso problemático de sustancias y una serie de situaciones previas que anteceden la comisión del delito, que se ven exacerbadas en el contexto de la prisión, que no se ven atendidas y que realmente nos hacen cuestionar sobre si la prisión es la mejor manera para atender las situaciones específicas de este grupo. Asimismo, hablar de mujeres en prisión es hablar de niños y de niñas, ya que si bien cada persona en reclusión conlleva un entramado de relaciones humanas que se verán afectadas por la privación de la libertad, en el caso de las mujeres es patente que esto impacta de manera primordial y más fuerte que en el caso de los hombres privados de la libertad sobre los niños y niñas, porque generalmente ellas son las primeras o únicas cuidadoras de su prole. Por lo tanto, mirar hacia este grupo nos lleva a hacernos preguntas y a buscar interrogantes y a buscar alternativas en distintos ámbitos del sistema penal, desde el diseño legislativo, que se cataloga como delito y cómo se sanciona esa conducta. Y pensemos otra vez en los delitos reproductivos, por ejemplo. Cómo se implementa finalmente esa legislación en el sistema penal. ¿Se aplican medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva o es la prisión preventiva la principal manera de enfrentarse a la comisión de un delito? ¿Existen disposiciones para mujeres u hombres responsables de personas menores o de la tercera edad? Y esta pregunta viene al caso porque hay en algunos países legislaciones específicas donde la privación de la libertad se suspende o se sustituye cuando la persona acusada del delito es responsable de personas menores de edad, normalmente menores de 5 años, personas que sufren algún tipo de discapacidad, que no pueden cuidarse solas, digamos, y personas adultas mayores. ¿Qué sentencia se impone por un determinado delito? ¿Cuál es el rango de sentencia y cuáles son las tendencias? Entonces, ¿con qué duración y en qué modalidad? Es decir, ¿se impone una sentencia privativa de la libertad? ¿Se implementan medidas alternativas? ¿Qué medidas se implementan? ¿Cómo se monitorean? ¿De qué manera se castiga a la persona que rompe una medida alternativa? Etcétera. Se respeta la no trascendencia de la pena. Y esto otra vez nos lleva a hablar del tema de niños y niñas que muchas veces se ven afectados por el encierro de uno o ambos padres, pero más cuando la persona encerrada es la madre. Prevalece el uso de la prisión en el sistema punitivo que estamos analizando, es la medida que más se adopta. ¿Qué tipo de prisión? Una prisión en la cual la persona privada de la libertad se queda desde el día en el que, digamos, inicia el proceso o la condena en caso de haber tenido un proceso en libertad condicional, hasta el día que termina, digamos, la sentencia. O existen regímenes abiertos, progresivos, donde la persona puede, por ejemplo, realizar algunas actividades en el exterior, actividades de tipo educativo o laboral, y permanecer en los centros penitenciarios solo en determinados horarios que pueden ser diurnos, nocturnos, de fines de semana, etc. Y si existen medidas o regímenes mixtos, en realidad se aplican o quedan como letra muerta, como disposiciones únicamente legislativas. Por lo tanto, hablar de mujeres en prisión es hablar de un grupo específico con características y necesidades específicas, con una historia en el derecho penal muy particular, muy suya, con impactos en la infancia y por lo tanto en las futuras generaciones, pero también es un punto de partida para analizar el sistema penal y de ejecución en su totalidad. Esta intervención va a tener el siguiente orden. Primero vamos a ver cuáles son los instrumentos nacionales e internacionales que protegen y regulan los derechos de las mujeres en conflicto con la ley y privadas de la libertad. Veremos cuáles son las esferas de competencia del Poder Judicial, es decir, hasta qué punto pueden intervenir con respecto a este grupo específico. Y vamos a analizar ejemplos de sentencias nacionales e internacionales que se van a referir a algunas de las problemáticas que vamos a mencionar, ya que por razones de tiempo no es posible analizar, evidentemente, todas las distintas facetas de esta problemática. Bueno, mirando entonces a cuáles son las disposiciones y los instrumentos disponibles. En primer lugar, para poderse acercar a las mujeres en conflicto con la ley y privadas de la libertad, hay que nutrirse de distintas herramientas,
ya que es un tema multidisciplinario y que no se limita o que no se puede encontrar plasmado únicamente en disposiciones de tipo penal. Hay que ver aquellos instrumentos que tienen que ver con derechos específicos de las mujeres, con derechos de las personas privadas de la libertad y también con aquellos instrumentos que velan por la seguridad y el bienestar de niños y niñas. A nivel nacional, pues evidentemente la Constitución en su artículo 4, en el 18, en el 21, entre otros, nos dan distintas disposiciones que tienen que ver otra vez con el tema de los niños, el interés superior del niño como un principio rector de las políticas públicas y que por lo tanto debe verse concretado también a nivel de ejecución penal y de sistema penitenciario. La organización del mismo sistema plasmada en el artículo 18 de la Constitución y en el artículo 21 la judicialización de la pena, donde se dispone a partir de la reforma de 2008 que será el Poder Judicial el responsable de determinar la duración y la modificación de la sentencia, por lo tanto el otorgamiento o no de reducciones de la pena o de alternativas a la pena de prisión, etc. Esto es para mencionar algunos artículos de la Constitución que son pertinentes para el tema. En cuanto a leyes específicas, tenemos la Ley de Normas Mínimas para Sentenciados, una ley con muy pocas disposiciones relativas al tema de mujeres y niños, realmente poco aplicadas, y además una ley que pronto cesará de ser el eje legal dominante en cuanto se apruebe la nueva ley, la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el Código Único de Procedimientos Penales hay una mención específica para el caso de las mujeres en reclusión con respecto a las excepciones en la imposición de la prisión preventiva, y es el artículo 166 que nos dice que se procederá a lo previsto en el párrafo anterior, que hace referencia a cuando no se aplica la prisión preventiva, cuando se trate de mujeres embarazadas o de mujeres de madres durante la lactancia. No gozarán, sigue el artículo, de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Bueno, esta disposición legislativa, si la comparamos con aquella disponible en otros países, y estoy pensando sobre todo en países de América Latina, es realmente tímida, insuficiente, poco elaborada, deja un criterio finalmente muy amplio. De que hablamos cuando hablamos de una mujer embarazada, es el embarazo desde el principio, es el embarazo al final. Es suficiente otorgar una alternativa a la prisión preventiva solamente a mujeres a madres que en periodo de lactancia, mujeres embarazadas. No habría que pensar en ampliar esta categoría, otra vez regresando al tema de mujeres que son únicas responsables de niños o niñas menores de determinada edad, sobre todo cuando la alternativa más probable es que esos niños y niñas se queden en la cárcel con la madre. Finalmente otorga mucho poder, otorga poder al juez, digamos, de tomar una decisión, lo cual es una señal positiva porque si pensamos en las disposiciones existentes hasta la promulgación del código, que eran nulas, no había realmente nada que permitiera otorgar una medida distinta, sobre todo a nivel federal, para mujeres embarazadas o madres lactantes. Sin embargo, la segunda parte que nos dice que no gozarán de la prerrogativa quienes puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, puede hacer que esta medida se desvirtúe por completo. Por lo tanto, es un párrafo que es importante que esté, es definitivamente mejorable, pero digamos, hay una serie de instrumentos, y veremos una sentencia que justamente trata de un caso de una mujer embarazada, que pueden permitir ampliar un poco este criterio que por lo menos ahora ya existe. Es un criterio que sigue existiendo en combinación con la prisión preventiva oficiosa, que es uno de las grandes problemáticas del sistema penal mexicano, y que por lo tanto eso sí puede fungir como impedimento para que se aplique esta medida, pero bueno, es una disposición legislativa que por lo menos ahora existe. En cuanto a instrumentos internacionales, por otra vez la vinculación del tema específico con distintas áreas, con distintos ámbitos de derecho, el número de instrumentos a los que se puede hacer referencia para mirar, entender y juzgar de manera oportuna es el tema de las mujeres acusadas de un delito y privadas de la libertad
Es amplio. Evidentemente, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, aprobadas en 1955, por lo que concierne a las condiciones específicas de reclusión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, conocidas como reglas de Tokio, la Convención sobre los Derechos del Niño, los principios básicos para el tratamiento de reclusos, siempre de Naciones Unidas, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, cabe mencionar un instrumento que es muy importante, poco conocido, digamos, o que ha tenido poca difusión a nivel mexicano, que son las llamadas reglas de Bangkok. Son unas reglas de Naciones Unidas, el nombre completo son Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, aprobadas en 2010, y que fungen como un instrumento complementario, más no sustitutivo, de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y de las reglas de Tokio sobre medidas alternativas. Y ese instrumento veremos otra vez más adelante cómo se ha incorporado en una sentencia para otorgar una medida no privativa a una mujer en reclusión. En el sistema interamericano cabe mencionar, bueno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas. Todos estos instrumentos nos otorgan elementos para poder juzgar de manera distinta y más amplia y en un marco de protección amplio de derechos humanos de mujeres privadas de la libertad. Ahora bien, las facultades del Poder Judicial se concentran en 4 ámbitos principales, digamos. El primero es efectivamente evaluar el caso que tengo frente a mis ojos, el caso que me presentan de una mujer acusada de un delito. Analizar si el caso que se me está presentando, si las pruebas que está presentando la acusación son efectivamente, tienen el grado de exigibilidad suficiente para poder demostrar que esa mujer es responsable o no de un delito. Eso implica analizar también de qué delito se le está acusando. Hay algunos delitos cometidos por mujeres que tienen definitivamente un rostro de género. Algunos de ellos son cada vez más delitos vinculados con tráfico de drogas, con delincuencia organizada, una participación normalmente secundaria, si bien evidentemente hay casos también de mujeres líderes, pero podemos identificar a las mujeres en ciertos eslabones particulares, donde debe analizarse el caso no solamente con base en los hechos duros de si el delito existió o no, sino en si los elementos que tengo para poder demostrar la plena participación y el dolo, digamos, de esa mujer son pertinentes o no. Y veremos un caso donde efectivamente no es así y un caso típico, digamos, de delito de género, como se podría definir, que es el caso de una mujer que mata al marido. Bueno, una vez, digamos, determinado que efectivamente esa mujer pues, es encontrada culpable o que debe ser sometida a proceso, viene la pregunta sobre qué medida imponer en ese caso. Y es la elección, pensando en el momento del proceso, entre prisión preventiva u otras medidas cautelares disponibles, no privativas de la libertad. Ahí también viene, digamos, es una facultad del Poder Judicial. Luego, al momento de imponer una sentencia, ¿qué tipo de sentencia? ¿Es una sentencia privativa de la libertad? ¿Hay medidas alternativas disponibles? ¿Cuál es la mejor manera para respetar tanto sus derechos, garantizar los fines de la pena y también, si es el caso, garantizar el interés superior del niño? La duración de la pena, por supuesto, y su modificación, es decir, el otorgamiento de algún tipo de reducción de la pena y demás. O de beneficios preliberacionales o de tratamientos en semilibertad. Entonces sería en los 4 momentos, desde el prejuzgamiento y las varias etapas del proceso y finalmente también como ámbito de
acción de intervención del Poder Judicial, pues digamos, este no se limita al momento de imponer una sentencia y determinar qué medida se va a imponer, sino sigue en el momento de la ejecución, durante la ejecución de la sentencia, a través de su modificación y también de las condiciones de reclusión que se le van a imponer o no a la mujer acusada o sentenciada por el delito. Bueno, pasemos ahora a ver algunas sentencias que nos puedan dar unos ejemplos de lo que se acaba de plantear. Esta primera sentencia, bueno, es un caso que se desarrolló en Yucatán. Es la historia de una mujer casada con un hombre durante 27 años, un matrimonio de los cuales han nacido 7 hijos. Y el caso es el siguiente. Una mañana la señora va a Mérida para intentar desempeñar unas joyas. No lo logra, finalmente no tiene el dinero para hacerlo. Compra un cuchillo que necesitaba para su cocina y se regresa a su casa. En la tarde aparece el marido y como siempre, como acontecía prácticamente todos los días, el marido insulta y golpea a la mujer, acusándola de haberse ido a ver a otro, acusándola de haberlo traicionado, diciéndole que es una buena para nada, que algún día la va a matar. Y así, como se iba repitiendo desde hace 27 años, la terminó golpeando, insultando y demás. La señora en esa ocasión había tomado, o bueno, eso es lo que dice la sentencia, había tomado 3 tragos de un licor que el marido había dejado que había dejado en la cocina. Y agarra el cuchillo, pasa a la sala donde estaba acostado el señor en una hamaca y le clava el cuchillo en el estómago. Se sale corriendo de la cocina, sale al patio y se pone a llorar. El señor muere por la herida infligida por la esposa. Está en ese momento en la casa, bueno, afuera en el patio la hija, que es testigo tanto de los insultos y de los golpes del marido cuando regresa a casa, como de la escena siguiente, cuando la madre sale al patio llorando, y finalmente del padre que se va muriendo poco a poco en la sala de su casa. Por sala no debemos de pensar en una sala con sillones y mesitas, era una familia maya extremadamente humilde que vivía en un pueblo, en una zona rural, en condiciones de alta marginación, y bueno, el señor se muere. La señora es acusada evidentemente de homicidio calificado y es absuelta desde la primera instancia. El Ministerio Público, por lo tanto, apela la sentencia y el texto que yo pude analizar ya es la sentencia del Tribunal de Alzada, que confirma la sentencia absolutoria en favor de la señora, diciendo, si la señora mató al marido, eso no cabe duda, pero la señora no tiene por qué ser sentenciada no tiene por qué ser juzgada culpable de este delito. Veamos cuál es el desarrollo del caso y cuáles son los elementos para absolver a la señora. Bueno, en primer lugar, tanto la sentencia de primera instancia y luego su reconfirmación por el Tribunal de Alzada se basa en una excluyente establecida por el Código Penal del Estado, el cual dice que el delito se excluirá cuando atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que efectuó. En esto se basa la jueza de primera instancia para exculpar a la señora, es decir, a la señora por las condiciones en las que estaba en el momento en el que cometió el acto ilícito, no se le podía pedir que actuara de otra manera. Vamos a ver cuál es el desarrollo de los argumentos que hace que esta sentencia sea confirmada. En primer lugar, hay muchos elementos que comprueban la situación de la señora. Hay testigos de los hijos, de las hijas, del nuero, de la hermana, de que la señora fue sometida durante 27 años a violencia física y verbal permanente. Tanto cuando el señor estaba en estado de embriaguez, como no lo estaba.
la llegó a golpear estando ella embarazada, provocando una lesión al niño, digamos, cuando estaba en el vientre, que finalmente se tuvo que operar cuando el niño nació. Le pegó con objetos como banquillos de madera. La señora acudió a denunciar en varias ocasiones, tan es así que en una ocasión el señor se lo llevaron preso. Entonces hay antecedentes de las denuncias también. La defensa, asimismo, pone varias pruebas para contextualizar la situación de la señora y finalmente darle un contexto al delito, al momento, al acto que ella cometió, digamos, de acuchillar al marido. Tenemos dos valoraciones psiquiátricas. La primera dice, en cuanto a su condición emocional de la procesada, cabe mencionar que los antecedentes señalan la existencia de maltrato verbal y físico crónico, que pueden generar por sí mismo conductas o respuestas inapropiadas, impulsivas y agresivas en el individuo. Por lo tanto, se reconoce la vinculación entre las acciones cometidas por el marido y soportadas por la señora durante 27 años y la reacción de la señora al momento de tomar el cuchillo y clavárselo en el estómago. En la ampliación de la valoración psiquiátrica se lee: la examinada estuvo sujeta durante más de 20 años a agresiones verbales y físicas de parte del que en vida se llamó fulano de tal, que provocaron en la procesada una condición mental de miedo grave e intensidad creciente debido a los brotes de violencia cada vez mayor del fallecido, generando espontáneamente el día de los hechos en la examinada un estado de obnulación de la conciencia y de sus facultades intelectuales que condujeron a dicha persona a cometer el acto violento e irreflexivo sin tomar plena conciencia del mismo. Es decir, la señora reacciona frente a la violencia, frente a esa enésima muestra de agresión por parte del marido. Pero justo aquí lo que nos pone en manifiesto es que no podemos pensar en esta señora como en un sujeto racional que contaba con un abanico de opciones en ese momento. Salirse de su casa, decirle al marido, oye, bájale, decirle a la hija, sabes que no aguanto más, vámonos, ir a denunciar otra vez, como tantas veces lo había hecho sin recibir respuesta en su mayoría. No tenemos eso frente a nosotros. No es una persona que podamos decir, aquí está la señora perfectamente fría, puede calcular su abanico de opciones, no tomó ninguna de esas, decidió matarlo y por lo tanto es plenamente responsable del delito que cometió. Aquí lo que hace es justamente hacernos ver que esa nitidez entre el sujeto y el acto cometido no existe. Se ve matizado por las condiciones vividas por la señora y por el estado específico en el que se encontraba en ese momento. Y a partir de ese contexto es como se evalúa el delito. No de manera abstracta, a partir de condiciones teóricas, ideales, en el sentido de idealizadas, sino de condiciones reales. ¿Qué estaba aconteciendo en esa cocina? ¿Qué había acontecido? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos entender de qué manera actuó la señora? Y juzgarla a partir de eso, no de lo que dice nada más el código, de qué se entiende por homicidio calificado y cómo se califica a alguien que le clava el cuchillo en el estómago a otra persona, sino en el contexto específico, qué es lo que estamos viendo, cómo se define lo que estamos viendo. La defensa propone además un peritaje antropológico, en el cual se nos explica todavía más lo que dice el peritaje psiquiátrico. Y nos explica que la señora no pensó en matarlo, sino que solo pensó en que ya no le siguiera pegando. Es decir, el hecho de que las mujeres reaccionen matando a sus maridos después de muchos años de violencia, y muchos no son 5 o 6, normalmente son 15 o 20 o 30, no es una decisión fríamente calculada y necesariamente cargada con la intención de matar, sino como se nos explica aquí, gracias al trabajo hecho por la defensa y gracias a que las instancias responsables de juzgar a la señora los utilizaron, digamos, en sus argumentaciones, es que está actuando en ciertas condiciones a partir de todo un contexto de violencia, en un momento específico, y que no necesariamente lo que se está buscando es matar,
Lo que se está buscando es sobrevivir, que es muy distinto. Porque además hay que tomar en cuenta que el señor amenazaba con matar a la señora. La amenazaba verbalmente de manera sistemática. Entonces, bueno, tenemos el peritaje antropológico y esta sí es la valoración psiquiátrica. Entonces, esos son los elementos que se toman, digamos, que ofrece la defensa, además de las distintas denuncias al Ministerio Público y también de la experiencia de la señora de ir a denunciar. La señora decía, yo iba a quejarme al Ministerio Público, pero ni caso me hacían. Ellos me decían, si se llevan a tu marido, ¿cómo vas a comer? ¿Quién te va a mantener? ¿Cómo le vas a hacer? Se lo van a llevar a Mérida. Mejor déjalo así, como que no querían hacer justicia. Solo recibía consejos y la incitaban a que desistiera. Eso también hay que tomarlo en cuenta cuando analizamos casos de mujeres víctimas de violencia en el seno de la familia que reaccionan de manera violenta. Les esperamos en una próxima emisión donde continuaremos con este tema a cargo de la doctora Corina Giacomello. Aquí en Conócete. Muchas gracias.